Hola, hoy vamos a meternos de lleno en una parte fundamental de cualquier investigación. Cómo definir bien el problema antes de empezar. Tenemos unas notas muy interesantes sobre la educación virtual en Panamá. Hola. Sí, es un tema clave. La idea es ver cómo estas notas nos guían para estructurar bien esa fase inicial, ¿no? Sacar las claves de este material sobre Panamá. Y para eso, pues, contamos contigo. Un placer. Es que, de verdad, pararse a pensar bien el problema es la base. Si no, la investigación se tambalea. Es como la brújula, como decías. Totalmente. Bueno, empecemos por el principio que marcan, caracterizar la situación. Dicen que hay que mirar el contexto a distintos niveles. ¿Por qué es tan importante, más allá de lo obvio? A ver, porque ningún problema educativo o de cualquier tipo ocurre en el aire, ¿sabes? Necesita su marco. Tienes que ver lo macro, lo grande, el país, las políticas generales. Ya. Luego en lo meso, la institución, la universidad, el sector concreto. Y, por supuesto, lo micro, que pasa en el aula virtual, cómo interactúan los estudiantes, los profes, es la conexión entre todo eso. Y justo ahí, las notas dan un dato, bueno, a mí me impactó. Un aumento del 300% en el uso de plataformas virtuales en Panamá entre 2020 y 2023, tremendo. Sí, sí, es un salto enorme. Pero, a la vez, un 65% de estudiantes rurales con problemas serios de conexión. O sea, ese contraste tan fuerte supongo que ilustra perfectamente eso de los niveles que comentas, ¿verdad? Exactamente. Es que ese dato macro, el 300%, choca con la realidad micro y meso de la conectividad rural. Y eso ayuda a entender por qué, por ejemplo, surgen problemas con ciertas plataformas, Moodle, Teams, las que sean. Claro. O por qué algunos modelos híbridos funcionan en un sitio y en otro no. O esos patrones de comportamiento de los estudiantes que vemos, tan diferentes según de dónde vengan o qué acceso tengan. El contexto lo es todo. Vale, entiendo. Entonces, una vez que tenemos esa foto, ese contexto complejo, las notas dicen que hay que buscar la brecha. ¿Cómo se supone que encontramos ese hueco específico? Pues la brecha, básicamente, es la distancia entre lo que ya sabemos y lo que nos haría falta saber para mejorar algo, para actuar. Detectar que falta conocimiento práctico o que hay una necesidad sin cubrir. Ya. En el caso de Panamá, las notas sugieren ejemplos, ¿no? Como que faltan estudios sobre qué metodologías online funcionan allí, con su gente, su cultura. O que no hay modelos de evaluación bien adaptados, o estrategias de inclusión digital que piensen en la geografía, en la economía, tan particulares del país. Dan un ejemplo muy claro, el de la deserción alta de estudiantes de ingeniería en virtual. Eso no es solo un número, No, claro. es como una señal de alarma, ¿no? Una posible brecha. A lo mejor faltan, pues eso, estrategias de enseñanza online para asignaturas muy técnicas. Convierte un problema en una pregunta. Justo. Y esa brecha, bien identificada, te lleva directo a la pregunta de investigación. Y aquí, bueno, la clave es que sea específica. Muy específica. Y que se pueda investigar, claro. Que sea relevante para Panamá y factible, que no sea un imposible. Sí, sí, el contraste que hacen es útil. No preguntar cómo afecta la tecnología, que es Demasiado amplio, sí. exacto, sino algo como cómo influye usar simuladores virtuales en las competencias prácticas de estudiantes de enfermería de universidades privadas en Ciudad de Panamá. Eso ya te marca un camino, ¿no? Totalmente. Te da una dirección clara. Y esa dirección se concreta con los objetivos. El objetivo general que responde a la pregunta grande y los específicos que son como los pasos para llegar ahí. Y tienen que ser medibles, realistas. Me gustó el ejemplo de la gamificación que ponían. Objetivo general, evaluar cómo impacta usar juegos, bueno, elementos de juego, en el interés de los estudiantes en cursos virtuales de mates en universidades panameñas. Ajá. Y los específicos, ver qué estrategias usan, medir el interés antes y después, preguntar a los estudiantes qué opinan y hasta proponer un modelo. Te deja muy claro qué hay que hacer. Y ya por último, pero vamos, esencial, la delimitación. Acotar el terreno. Las notas hablan de 4 dimensiones clave. ¿Cuándo? El tiempo, por ejemplo, segundo semestre de 2024. Vale. ¿Dónde? El espacio, 3 universidades privadas de la provincia de Panamá. ¿Quién es la población? Estudiantes de pregrado de STEM de 18 a 25 años. ¿Y qué el tema concreto? Solo vamos a mirar baches y leaderboards en gamificación. Es como pintar las líneas del campo antes de jugar. Entendido, muy claro.
Entonces, resumiendo un poco estas notas, parece que la clave no es solo cumplir pasos, sino que ese planteamiento del problema sea muy riguroso y sobre todo muy pegado al contexto real. En este caso, el panameño, con sus desafíos digitales, sus particularidades. Exacto. Invertir tiempo ahí, al principio, parece que te ahorra muchos dolores de cabeza después, ¿no? Sin duda. Es la mejor inversión. Y esto me lleva a pensar en algo, ya para cerrar. Si las fuentes insisten tanto en adaptar la investigación al contexto de Panamá, Sí. respuestas que encontremos sobre educación virtual, sino, y esto es quizás lo más interesante, ¿no? En las preguntas que deberíamos hacernos. ¿Qué preguntas son más urgentes en cada zona? Uf, muy buena reflexión. Para quedarse pensando. Muchísimas gracias por desgranar todo esto con nosotros ¿Un placer? y gracias por escucharnos. Hasta la próxima.